Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy estamos en nuestra tercera webconferencia de Business Intelligence, fase 4, componente práctico, y este tiene que ver con estas prácticas simuladas que venimos realizando desde la fase 3 y que tienen una continuidad en la fase 4 y en la fase 5. Entonces, permítanme, confirmo sonido para poder empezar. Efectivamente, sí. Eh, y entonces, queridos estudiantes, el día de hoy, como saben, la dinámica de nuestras web es de temas conceptuales y la próxima semana, cuando tengamos nuestros IPAs, pues haremos un ejercicio similar al que ustedes tienen que entregar para esta fase. Recordemos que esta fase empezó el 13 de abril, ¿sí? Y debemos culminarla o debemos realizar nuestros aportes en el espacio de evaluación antes del 12 de mayo. Es importante aclarar algo, chicos. La participación en los foros tiene un puntaje en términos de que lo que se solicita en los foros es que ustedes pongan avances, pero que sean avances significativos, individuales, y que después logren consolidar en equipo el mejor trabajo, el que les parezca el trabajo que tiene, digamos, más argumentación, que está mejor graficado en este caso, para entregarlo en, pues, el ambiente como tal de evaluación. ¿Con qué empieza, digamos, a moverse esta fase? Recuerden que continuamos con la misma base de datos que ustedes traían de la fase 3 y acá básicamente lo que se les está pidiendo es que formulen unas preguntas, ¿sí? Y que a través del tablero ustedes las respondan. ¿Qué sería lo que deberíamos hacer? Entonces, ustedes deberían de alguna manera, ya vamos a ver algún ejemplo en la parte final de esta webconferencia, deberían plantearse unas preguntas que precisamente el tablero ayude a contestarlas y ayude visualmente a entender la respuesta a estas preguntas. Luego, ustedes formulan las preguntas que quieren responder a través del tablero. La estrategia metodológica es un aprendizaje basado en tareas. Recordemos que esta tipología de curso es de tipo metodológico, es decir, nos enseña una metodología. Estamos en un momento de evaluación intermedio. El puntaje de la actividad es de 125 puntos y las actividades que deben realizar es una, que es la que aparece en la guía. ¿Cuál es el tipo de práctica? Pues simulada, precisamente por eso estamos haciendo esta práctica, que lo que significa es que estamos ante una situación que a través, digamos, de lo que hemos venido estudiando de Business Intelligence y ya lo que trabajamos en Power BI, pues estamos simulando un caso, ¿sí? Y eso es lo que les permite a ustedes, pues, apropiar mejor el conocimiento. Ustedes en esta fase deben entonces diseñar unas preguntas que sean adecuadas y que después, a través de la elaboración de un tablero y un gráficos a nivel general, que son los que van a aparecer en el tablero, presenten los resultados. Entonces, ¿qué debe hacer cada estudiante? Primero, revisar el contenido que se les está dejando, ¿sí? Hay algunos videos adicionales y seguir como tal los pasos que se les indican. En este caso, tienen ustedes el anexo 1, que ya se utilizó en la práctica simulada 1 y que, pues lo que básicamente se requiere es precisamente después de haber aplicado el proceso de transformación, ¿sí? Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es culminar con ese proceso de TL a través del programa Power BI. Entonces, revisar el paso a paso que se les da en el anexo 2 para poder resolver el caso y continuar con la misma metodología seleccionada en la práctica 1, es decir,
implementando los pasos para poder resolver qué. Las 5 preguntas que ustedes van a hacer, ¿sí? Y que son preguntas que tienen que ver con qué, chicos, pues que tienen que ver específicamente con esas importaciones, esa base de datos que ustedes tienen allí. Algunos de ustedes presentaban ya algunos, o se adelantaban un poquito y presentaban algunos tableros, pero chicos, recuerden que realmente, pues en este caso, necesitamos primero hacer las preguntas para poder resolverlas a través del tablero. Luego todavía no es oportuno, digamos, o no era oportuno en la fase 3 realizar el tablero. Ya en esta fase necesitamos hacer las preguntas y responderlas a través del tablero. ¿M? Entonces, resolver ese caso presentado en el anexo 2 y también presentar los resultados en el foro. Es decir, yo les podría aconsejar que ustedes primero expongan sus preguntas y entre todos realicen el tablero. Ese puede ser el avance. Las preguntas tienen que ir directamente relacionadas con esa base de datos, con ese anexo 1, pero adicional, si usted formula la pregunta, usted debería poderla responder a través del tablero y demostrar que realmente está dando respuesta a esa pregunta que está generando. ¿Mm? Como les digo, deben participar de forma individual en el foro y además, después de esto, seleccionar a la persona encargada de subir el trabajo para la respectiva entrega. Entonces, hay unas preguntas iniciales que a mí me gustaría dejarles y es, ¿cómo creen que una empresa sabe si está ganando o perdiendo dinero? Entonces, básicamente esa pregunta, digamos, uno diría, bueno, uno podría ir a los estados financieros, ¿cierto? Claro, y tomar aquellos rubros que se requieren para saber, bueno, qué utilidad está teniendo, ya sea, por ejemplo, utilidad operacional o ya sea la utilidad neta. Pero lo cierto es que yo debo recurrir a datos. A eso se refiere la pregunta que estamos planteando. Y la otra pregunta es si ustedes han visto gráficas o paneles de indicadores. Y claro, seguramente lo han hecho. Los paneles de indicadores, los gráficos de indicadores, lo que nos permiten es visualizar de una manera más dinámica toda esa información que a veces es imposible, digamos, retenerla y apropiarla si son bases de datos muy amplias. Entonces, los tableros de control, los paneles, los gráficos, lo que hacen es que se pueda visualizar de una manera más dinámica la información y más fácil, ¿no? Más fácil de asimilar. Entonces, pues claro, una empresa sabe si está ganando o perdiendo dinero mediante el análisis de su información financiera, ¿cierto? Y básicamente comparando los ingresos versus los gastos, ¿cierto? Así es que una organización puede, digamos, revisar si está ganando o perdiendo dinero. Ahora, si los ingresos, o sea, las ventas, los servicios, son mayores que los gastos, ¿cuáles son los gastos? Pues los costos, los salarios, los arriendos, los impuestos, pues la empresa simplemente está generando utilidades. Ahora, si los gastos superan los ingresos, pues la empresa está teniendo pérdidas, ¿cierto? Eso es básicamente, pero entonces, ¿cómo nosotros llegamos a mostrar de alguna manera esto en un gráfico? También recordemos que para ello nosotros decimos, nosotros necesitamos una información, unas bases, que en este caso podemos decir, pueden ser los estados financieros, especialmente el estado de resultados, ¿sí? Indicadores claves como son los KPIs, ¿sí? ¿Qué son KPIs? Precisamente son eh, indicadores como la utilidad neta, el margen de ganancia, ¿cierto? Y también a través de tableros de control de Power BI, que permiten ver esta información de forma visual y en tiempo real. Esto es lo que nos permite. Entonces, miren que una empresa no solo se basa en percepciones, sino que requiere datos organizados para poder, pues, graficar después y poder visualizar de la mejor manera. Eh, ¿Cómo entonces un tablero de Power BI pues nos permite esto, ¿sí? Entonces, recordemos que hoy las empresas toman decisiones basadas en datos, entonces los datos se vuelven muy importantes, son eh, indispensables para la toma de decisiones y es necesario organizarlos y visualizarlos. Entonces, la herramienta de Power BI lo que nos permite es ese análisis y visualización de datos
permite crear reportes y tableros interactivos. Entonces, recordemos un poquito qué es un tablero de Power BI, ¿sí? ¿Qué nos permite? Entonces, pues básicamente lo que nos permite es visualizar información rápidamente, información que es claramente importante para la organización, sí, que lo que pretende es que pues se visualicen los indicadores más importantes, entonces los datos se presentan, por ejemplo, mediante gráficos, mediante indicadores KPI, que tengan colores, ¿sí? Y que esos colores puedan también apreciarse. em, y nos indiquen algo, ¿sí? Usualmente los colores tienen cierto significado, entonces por ello es importante, digamos, el color también que estamos poniendo a una gráfica. Entonces, toda esta información clave está en una sola pantalla. Si ustedes se dan cuenta, hay un ejemplo allí donde, pues básicamente lo que nos permite es visualizar de manera rápida y clara, ¿sí? Estos gráficos que las organizaciones quieren ver. ¿Sí? Y miren que no es necesario revisar archivos largos o tablas extensas, ¿sí? Como la tabla que nosotros teníamos en un principio, sino que lo que vamos a hacer es precisamente hacer una visualización eh, sencilla, pero muy diciente de lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de las importaciones en Colombia, que es la base de datos que ustedes tienen. Entonces, miren que aquí es muy importante entender, digamos, que el tablero de Power BI lo que permite precisamente es entender fácilmente y rápidamente qué está pasando con una organización. Hay unas características específicas, digamos, de los tableros de Power BI. Y estas características tienen que ver con que los tableros deben ser interactivos. Entonces, ¿qué significa que un tablero sea interactivo? Significa que yo al aplicarle filtros o segmentadores, el tablero va cambiando. Es decir, si yo voy cambiando algún tipo de información o si yo voy filtrando alguna información, él me permite hacer cambios fáciles, ¿sí? Dentro de lo que yo quiero presentarle a la organización. Son visuales, claro, son visuales. A mí me llamaba mucho la atención y les dejo un poquito este mensaje porque alguien me entregaba, digamos, un trabajo con una descripción, pues, digamos, real de lo que podrían hacer a través de la transformación de datos eh, digamos, en los pasos ETL que estábamos haciendo en la fase 3 la transformación, pero no me mostraba cómo lo había hecho. Y miren que el Power BI requiere específicamente que haya, pues, gráficas, es decir, yo necesito presentar ese tablero se debe presentar. Luego, no es solamente escribir, ¿cierto? Qué se está haciendo, sino también presentar el tablero como tal. Por eso les digo, es muy importante que esos tableros sean visuales, claro, claro, es que esa es la característica principal. Dinámicos porque se actualiza la información constantemente. Es decir, cuando nosotros estamos digamos, en la elaboración de un tablero como estos, que ustedes ya partieron de esa información que quedó organizada o parten de esa información que fue organizada de parte de ustedes, pues debería al cambio de un dato, por ejemplo, ustedes podrían hacer ese ejercicio y cambiar o hacer una proyección y decir, ¿qué pasaría si cambiara esto? Esa sería una posibilidad. Es decir, una de las preguntas podría ser esa, ¿y qué pasaría si las importaciones de Colombia aumentaran no en tanto, sino en tanto? ¿Sí? ¿Sí? Y poderlo graficar. Personalizables, claro, miren, yo les decía, vamos a hacer un ejemplo el martes o miércoles que tengamos nuestros IPAs, que es cuando hacemos la parte como tal práctica, porque es que un tablero precisamente es personalizable, es decir, si yo estoy trabajando para una organización y sus colores corporativos es amarillo, gris y negro, pues yo utilizaría ese tipo de colores en un tablero, ¿cierto? Es lo que yo puedo hacer, personalizar los tableros.
Accesibles, claro, yo debo poder acceder a estos tableros desde diferentes dispositivos. Se supone que para un gerente esto sería ideal, es decir, si yo tengo una tablet o mi celular de alta tecnología, pues yo debería poder entrar a estos tableros sin necesidad de estar frente a un computador o poder ir revisando datos que se actualizan casi que pues en una determinada fecha. Sí, si no es todos los días, entonces cada 2 días o semanalmente, pero que yo pueda estar pendiente de, por ejemplo, cómo van las ventas, cómo van las importaciones, ¿de acuerdo? Entonces, claro que deben ser accesibles de diferentes dispositivos, desde diferentes dispositivos, que precisamente eso le permita a diferentes personas, pues, ver lo que está ocurriendo en tiempo real. Miren que acá es importante, antes de entrar a otros componentes, entender que si un gerente o alguien entra a ver un tablero, a visualizar un tablero, eh, puede ver en segundos las ventas, la utilidad, el producto más vendido, ¿cierto? Y que no tenga que analizar el Excel, por ejemplo, que no tenga que analizar un Excel, sino que entienda una situación a nivel general que pueda trabajar rápidamente o que pueda entender de la mejor manera con un solo vistazo al tablero. ¿Qué componentes tienen o pueden tener los tableros? Miren que es muy importante entender que los tableros pueden tener KPIs, o sea, indicadores claves, ¿cierto? O sea, es algo básico. Cuando hablamos de KPIs es, por ejemplo, incremento en ventas, incremento en importaciones, ¿cierto? De un año al otro, por ejemplo, de un mes al otro, por ejemplo. Es decir, que yo pueda detectar indicadores claves que me den una idea general de cómo está la organización. Gráficos, claro. Y por eso ustedes tienen que entrar a revisar cuáles son los gráficos más oportunos, los que les sirven más a esa información que ustedes tienen. ¿Sí? Les comentaba, digamos, en el CIPAS pasado o en la web pasada, que muchas veces los tableros se llenan de tanta información o tienen información tan robusta que a veces no se puede ver bien. A mí me han presentado tableros donde no se entiende muy bien qué es lo que tratan de, o cuál es la pregunta que tratan de resolver. Entonces, esto debe, o sea, no debe pasar, ¿de acuerdo? Mapas, claro, mapas de calor puede ser, o inclusive si estamos hablando de regiones, ¿qué tal? Digamos que en Colombia tuviéramos el dato de a dónde llegan las principales o la mayoría de las importaciones, a qué ciudad, y uno podría perfectamente llegar a graficar Colombia y hacer un mapa de calor entendiendo, bueno, ¿qué pasa? ¿A dónde están llegando las mayores importaciones? Tablas, claro, tablas. Podemos tener tablas que nos ubiquen o nos indiquen datos que de pronto sean difíciles de graficar, pero que en una tabla sí se puedan visualizar de la mejor manera. Filtros, también se pueden hacer filtros. En el mismo gráfico uno podría hacer filtros y cambiar ciertos datos que hayan, digamos, dentro del gráfico, pero que me permitan, por ejemplo, si yo estoy viendo el número de estudiantes de toda la universidad, que yo pueda separarlos por facultad, que yo pueda filtrar por facultad y esto me dé rápidamente el número de estudiantes que hay por facultad o el total de estudiantes por la universidad, por ejemplo. Entonces, miren que estos componentes que están acá, todos deberían estar dentro de un gráfico, ¿cierto? Entonces, utilizar KPIs, claro, muy válido, gráficos, claro, se deben utilizar, mapas, sí, tablas también, sí, y si yo puedo poner un filtro, ¿de acuerdo? Donde pueda hacer algún tipo de trabajo dentro del filtro, esto también le da una relevancia a ese gráfico que nosotros vamos a construir. ¿Por qué o para qué necesitamos este tipo de gráficos? Entonces, antes de adentrarnos un poquito más, y es, por ejemplo, para detectar problemas, chicos. Entonces, el tablero me permite identificar problemas porque usa datos comparativos.
¿Cuáles pueden ser datos comparativos? Aquellos, por ejemplo, que están en barras o en líneas. Es decir, yo debería utilizar las barras o las líneas para gráficos comparativos, ¿cierto? Permite ver tendencias. Entonces hay gráficos que muestran tendencias y allí podemos ver es, por ejemplo, las subidas o las bajas o las caídas de algún tipo, por ejemplo, de importación, ¿sí? También pueden mostrar alertas, ejemplo, valores bajos o valores negativos, algo que se esté presentando en términos de disminución, por ejemplo, de ventas, disminución de utilidades, ¿sí? Entonces, sí, un gráfico podría mostrar las ventas en una ciudad y que estén bajando, por ejemplo. O un KPI podría indicar una baja utilidad en un determinado producto. Pero miren que acá el tema es que el problema se detecta visualmente. Visualmente es fácil de interpretar. Entonces, miren que finalmente lo que nosotros queremos al resolver esas preguntas, que es lo primero que ustedes deben empezar a trabajar, es entender que el gráfico lo que me debe es mostrar o detectar de manera visual qué está pasando con algo dentro de la organización. En este caso, respondiendo una pregunta que ustedes previamente han hecho. ¿De acuerdo? Nuevamente, el tablero va a resolver o responder las preguntas que ustedes están formulando en este momento, o que a lo primero que se deben dedicar es a formular un determinado número de preguntas. Miren que estos gráficos también, claro, me sirven para tomar decisiones estratégicas. Entonces, por ejemplo, miren, KPIs, ¿sí? Entonces, hablemos de KPIs. ¿Qué significan? Estos KPIs son indicadores claves de desempeño, son valores numéricos, chicos, que resumen el estado general de un negocio y que permiten ver rápidamente si se están cumpliendo los objetivos. Entonces, ponemos un ejemplo, en una empresa importadora en Colombia, el total importado 5.200.000, pero el total vendido es 7.800.000. Luego la utilidad es de 2.600.000. Entonces, con estos tres datos, el gerente sabe si la empresa está generando ganancias o no, ¿sí? Entonces, los datos, los KPIs son cifras, son numéricos, ¿cierto? Y permiten establecer, digamos, esa respuesta a una pregunta que se hace el gerente. ¿Cuál es la pregunta que se hace el gerente? Es, ¿estoy generando utilidades? ¿Cierto? Entonces, miren que siempre nace una pregunta y lo que yo requiero ejecutar en el gráfico es la respuesta. Lo que yo requiero visualizar en ese gráfico es la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué será importante, antes de pasar, digamos, a, al segundo componente, es cómo esto ayuda o cómo este componente ayuda a tomar decisiones? Por ejemplo, es que el tablero combina información clave en tiempo real. Entonces, esto permite tomar decisiones porque me permite filtrar datos también, ya sea por fecha, por producto, por región, ¿sí? Y me permite realizar un análisis rápido para actuar, ¿cierto? Para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, un ejemplo es, si yo me doy cuenta que un producto que está generando más ganancias, pues yo aumento ¿qué? La importación de ese producto, ¿cierto? Si una ciudad vende poco, pues tengo que implementar ¿qué? Algunas estrategias comerciales que le permitan a la ciudad, pues, empezar a generar utilidades. ¿Sí? Es decir, a nivel general, permite un análisis rápido, ¿sí? Para actuar. ¿Actuar sobre qué? Pues actuar sobre, digamos, el resultado o ese análisis numérico que yo estoy realizando. Entonces, allí están. Entonces, los KPIs. ¿Por qué también las gráficas son muy importantes? ¿Por qué será que las gráficas son muy importantes? Recordemos que las gráficas pueden ser barras, líneas, tortas, ¿sí? Y miren que acá es importante recordar un poquito que nosotros ya de por sí conocemos los gráficos que aparecen en el Excel, ¿no? Y miren que cuando nosotros nos vamos a Power BI, no es que diste mucho,
o el concepto, por decirlo de alguna manera, no dista mucho de lo que nosotros ya hemos trabajado en el Excel. Entonces, eh, los gráficos son una muy buena manera o quizá la mejor opción para presentar datos visualmente. Por eso, los socios, los inversores, los gerentes, los colaboradores, pues definitivamente quieren ver gráficos y entonces ahorra como dar demasiadas explicaciones porque ya, digamos, si no tenemos cifra por cifra, sino tenemos ya es un gráfico que nos muestre qué es lo que está pasando, pues claro que va a ser mucho más rápido y visual poder explicar. Recordemos para qué sirve, por ejemplo, un gráfico de columnas o de barras, ¿sí? Recordemos que estos gráficos muestran, pues, barras que van rectangulares, así como podemos ver estas de acá, estas que estoy señalando con el cursor, y pues se pueden mostrar de manera vertical, pero también recordemos que también las podemos mostrar de forma horizontal. ¿Para qué se utilizan estos gráficos, chicos? Los de barras específicamente. Estos gráficos se utilizan para comparar, ¿sí? Para comparar variables, por ejemplo, tiempo, cantidad, algún porcentaje, ¿sí? Y y los que son verticales específicamente se recomiendan cuando vamos a mostrar pocos elementos. Entonces, miren que volvemos a lo mismo. Si nosotros ponemos en un gráfico demasiados elementos, ¿cierto? Entonces ya estos gráficos, digamos, van a ser un poco, o no van a mostrar todo lo que nosotros queremos, o se unen demasiado las líneas, ¿cierto? Entonces, los horizontales, ¿sí? Que son los que van básicamente así. Acá no tenemos un gráfico horizontal, pero los horizontales pueden presentar mayor cantidad de variables. Entonces, ténganlo en cuenta, porque si vamos a realizar o queremos utilizar un gráfico de barras, pues utilicen entonces, si es más información, los horizontales que los verticales, porque los verticales no permiten mostrar tanta información, ¿sí? Ventas, por ejemplo, ¿sí? O importaciones, por ejemplo, de los diferentes productos. Pero ahí yo también puedo suponer que voy a mostrar los principales productos o las principales ventas perdón, importaciones de esos productos que ustedes tienen en su base de datos, ¿sí? Acá de pronto no hay uno, pero hay uno que se llama gráfico de jerarquía también, que son unas gráficas que proporcionan, son como rectángulos y esas sirven para mostrar cuál de todos es más relevante, cuál de los ítems que estoy mostrando es más relevante, ¿sí? Em, son unos gráficos que presentan como colores, quizá no se conocen mucho, pero son gráficos básicamente que por el tamaño de la barra muestra cuál es la más importante, ¿sí? Por ejemplo, cuál es la importación más importante versus otras que no son tan importantes. También hay gráficos de cascada, o sea, que no suben, sino que bajan, ¿sí? Que son barras también, pero que bajan. ¿De acuerdo? Que también sirven para mostrar, qué sé yo, cuánto está vendiendo una organización o las categorías que está vendiendo una organización. Hay también gráficos de líneas. Acá tampoco tenemos un gráfico de líneas, pero de pronto por acá creo que no tengo un ejemplo, pero los gráficos de líneas básicamente son aquellos que tienen como unas tendencias, ¿cierto? Entonces ahí pueden mostrarse periodos donde podemos ver cómo fluctúan, por ejemplo, las importaciones, las ventas, cuál es la tendencia. En esos gráficos de líneas se pueden ver, ¿sí? Em, y, por ejemplo, acá muestran importaciones por mes, ¿sí? Entonces, cómo han venido aumentando, cómo aumentan en diciembre, ¿cierto? Gráficos de torta, miren que estos gráficos son importantes para las participaciones, o sea, eh, estas pueden ser circulares o de anillo, son gráficas de pastel, son también conocidas como gráficas de pastel y pueden representar muy bien fragmentos, ¿sí? O sea, como de un total de datos hay fragmentos visualmente, como pasa acá con este grafiquito de acá, hay fragmentos y de allí se pueden hacer comparaciones, ¿sí? Miren que este gráfico, ojo con esto, chicos, porque lo ideal es no usar más.
de 5 o 6 variables. O sea, si yo ya le tengo más variables a este gráfico ya no me sirve. Este gráfico es para datos que ustedes consoliden de esa base de datos, ¿sí? Sacar 2, 3, 4 datos que sean importantes visualizar y obviamente comparables y ya. Este gráfico circular, este gráfico de torta sirve para eso. Miren que estos ítems específicos son bien chéveres para mostrar cosas muy específicas, los que muestran un dato en particular, igual que este, ¿sí? Uno podría mostrar importaciones totales, perdón, para el año 2025. ¿Cuántas fueron? Ya, en un dato crudo, en un dato que no requiere más explicación, sino ella mismo lo da. Quizá otra grafiquita acá de las mismas, otro anuncio de los mismos podría decirme cuánto se importó en el 2024, quizá. Y entonces uno haría la comparación visual de si aumentó o no. Pero estos son datos crudos, miren, datos que simplemente presentan un dato muy específico, ¿cierto? Muy específico. Hay otro tipo de datos, yo no sé si ustedes han visto, que son como, tienen es un ángulo con un eh, eje Y y un eje X y básicamente hay una dispersión. ¿Y para qué es un gráfico de dispersión o de burbujas? Sirve para comparar características de diferentes elementos. Por ejemplo, no sé, aspectos, cualidades, colores, ¿sí? Atributos, ¿sí? Que se pueden visualizar fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, estos gráficos, chicos, o tienen, digamos, un sentido cada uno y debemos entender que si vamos a presentar muchos datos, pues hay algunas gráficas que no nos sirven. Miren que también podemos utilizar mapas y los mapas son bien interesantes cuando nosotros queremos mostrar el desempeño, por ejemplo, entre países o cuando nosotros queremos en la misma Colombia representar algo. Los mapas son visualizaciones geográficas que muestran datos, pues, según el tipo de ubicación en el que nos encontremos. Entonces, por ejemplo, en un mapa de Colombia, Bogotá, mayores ventas, Medellín, crecimiento medio. Cali, menor volumen, ¿sí? Es decir, ayuda a identificar en qué regiones está concentrado el negocio. Entonces, allí también en Power BI, ustedes podrían, si es que pueden anexar ese dato, si no, digamos, pues no, pero podrían analizar en dónde es donde se está importando más, que seguramente va a ser en Bogotá, pero no sabemos, quizá haya una sorpresa dentro de ese análisis que nosotros estemos realizando y poderlo identificar a través de un mapa, ¿cierto? De un mapa. Entonces, allí también podemos hacer eso. Eh, Miren que podemos mostrar tablas, ¿sí? Cuando yo les decía la tabla, a mí me gustan las tablas porque muestran, digamos, varios datos de un mismo producto, ¿sí? Entonces, miren que acá está el producto, el costo, la venta y la utilidad. Entonces, si nosotros quisiéramos mostrar varios datos de un solo producto o de varios productos, pero que podamos a nivel horizontal presentar varios datos, la tabla es muy buena opción. La tabla me deja presentar este tipo de datos, es decir, nuevamente, datos que tengan que ver con un solo producto, pero que tengan varios ítems o varios datos que se requieran ver. Filtros o qué son filtros o segmentadores. Nosotros podemos hacer filtros dentro de ese tablero de Power BI y estas herramientas me permiten, recordemos para qué es un filtro, ¿sí? Para seleccionar o visualizar una parte de la información. Yo les decía hace un momento, entonces, por ejemplo, si estuviéramos revisando, qué sé yo, el número de estudiantes que hay en la universidad, pero queremos saber, digamos, cuántos por facultad, uno podría utilizar un filtro e irlo cambiando, ¿sí? E ir actualizando la información inclusive en Power BI si es que los programas se incrementan, ¿cierto? Y de allí, pues claro que podemos sacar una información muy valiosa. Los filtros son muy útiles, chicos, cuando la información es muy grande y cuando yo quiero presentar un tablero
Si yo voy a responder a 5 preguntas, ¿cierto? Y el tablero tiene que quedar organizado, yo no puedo utilizar un espacio muy grande, digamos, en una de las preguntas, entonces yo lo que hago es hacer filtros para que al hacer el filtro yo pueda responder aparte de la pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son los productos que más han tenido variaciones en términos de altas y bajas dentro de las importaciones, ¿sí? Entonces yo poder seleccionar unos de esos productos para mirar cuál ha sido, digamos, si son 5 productos dentro de la gama o dentro de más bien esa base de datos que me ha sido entregada, pues yo dejo el filtro para esos 5 productos y puedo entrar a visualizar cada uno, ¿cierto? Entonces los filtros me sirven también para poder ver de manera más organizada la información. Entonces, cada componente, claro que cumple con una función, ¿sí? Si yo quiero ver un panorama general, utilizo KPIs, que claro que lo debemos hacer. Si yo quiero analizar tendencias, ¿sí? Es decir, cómo se ha venido comportando un determinado ítem, yo prefiero o preferiría usar gráficos. Si yo debo ubicar información en ciertos lugares, pues yo utilizaría ¿qué? Mapas, ¿cierto? Yo requeriría en un tablero utilizar mapas. Si yo quiero profundizar más en los datos, yo utilizo tablas, ¿cierto? Y si yo quiero explorar algún tipo de información, pues entonces me voy a los filtros, ¿sí? Dentro de un tablero. Entonces miren que acá hay un tablero bonito que tiene que ver con análisis de las importaciones de Colombia, ¿sí? Y se hizo con Power BI y se hizo con una importadora. Esto es, digamos, algo realizado muy, eh, digamos, muy con IA, ¿sí? Pero que quería que visualizaran un poco cómo es que eh, podríamos llegar a presentar un tablero, ¿sí? Particularmente que, miren que no está muy cargado. Si ustedes se dan cuenta, este tablero no está muy cargado. Es un tablero diferente, es vertical, usualmente los vemos horizontales, listo. Miren que tenemos colores. Ya vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar unas plantillas en los tableros, o ustedes seguramente ya sabrán cómo se puede hacer imágenes incluso en los tableros, donde nosotros podemos de alguna manera hacerlos un poco más amenos, ¿cierto? Y miren que presentan inclusive imágenes relativas pues a las importaciones, se sabe que es de Colombia, ¿sí? Y tiene, miren, acá hay unos filtros de dónde vienen las importaciones por país, por producto, miren, y por año. Y eso va a generar unas variaciones dentro del tablero, ¿sí? Vean, acá entonces presentan la tabla. ¿M? Presentan los principales países, de dónde vienen las importaciones, ¿sí? Entonces, y el comportamiento, miren, de las importaciones en diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de cómo podríamos presentar un tablero, ¿sí? De los que nos están solicitando. Como les digo, solamente un ejemplo que podemos eh, referenciar para nuestro trabajo. La empresa entonces, chicos, tiene muchos datos en Excel, ¿sí? Entonces, uno haría estas preguntas. Estos son ejemplos de eh, cómo podríamos hacer preguntas. Entonces, ¿de qué país se está importando más? Entonces, miren que lo primero que debemos hacer en nuestro trabajo es hacer una serie de preguntas que después vamos a ir a contestarlas con el tablero. Precisamente, el tablero me debe servir, ¿sí? Para saber de qué país se está importando más. Ah, se está importando más ¿de dónde? De China, ¿cierto? Acá lo vemos. Miren, el tablero respondió a esa pregunta. ¿Qué productos generan mayores costos? ¿Cierto? ¿Qué productos generan mayores costos? Entonces, miremos los costos, miren la tabla. ¿Qué productos generan mayores costos? Los celulares. Miren, los celulares generan mayores costos, ¿cierto? ¿En qué meses aumentan las importaciones? Entonces, miren que acá hay un pico importante. Acá digamos que está diciembre, pero seguramente si estamos acá en diciembre, este puede ser septiembre, algo así. Miren que no alcanza a aparecer el mes, pero acá se nota un pico importante.
Entonces, seguramente uno tendría que decir, ah, bueno, acá podríamos dejar ese diciembre más cortico para que se noten acá todos los meses. ¿Está ganando o perdiendo dinero? ¿Sí? Entonces, miren, está ganando utilidades, ¿cierto? En este caso, digamos que el ejemplo se hizo un poquito diferente, porque acá estamos hablando de una importadora específicamente, pero yo puedo decir, está ganando. Es decir, yo con este tablero logré resolver las preguntas planteadas. Por favor, revisen bien el número de preguntas que se les está solicitando. Pero digamos que este es un claro ejemplo de cómo, primero lo que debería hacer es, ¿qué? Plantear muy bien las preguntas. Ahora, ya para la entrega, esto lo vamos a ver un poco más desarrollado en el CIPAS, pero ya para la entrega, pues yo lo que requeriría es, primero, formular las preguntas. Segundo, indicar qué fue lo que hice o cómo llegué a ese tablero, poner el tablero y de alguna manera responder a las preguntas. Es decir, en la gráfica tal se puede apreciar que el país que está importando más es China, aunque digamos que esto sobraría un poco, pero es más por organización y por presentación del trabajo, porque se supone que el tablero me tiene que, si yo entro al tablero, yo tengo que visualizar esas preguntas que ustedes están haciendo. Digamos que ese es el reto que debemos cumplir, y es que debemos responder a las preguntas a través del tablero. Luego, un tablero que me permite pues visualizar información en segundos, ¿cierto? Detectar problemas que se tengan, ¿sí? ¿Y para qué yo hago esto? Pues básicamente para la toma de decisiones estratégicas. Entonces, aquí lo que se pretende es que a través de estos tableros que estamos realizando, y miren que es bien importante lo que conversábamos también al principio, y es cómo de alguna manera, o siempre lo hemos dicho, el tablero lo que me ayuda es a tomar decisiones que impliquen también temas financieros. A veces las organizaciones no logran llevar un buen control de indicadores, no entienden inclusive cómo hacerlo, y esto pues puede pasar que genere pues huecos en las organizaciones que no le permitan visualizar rápidamente cosas para la toma de decisiones. Entonces, un tablero resume la información, recordemos, resume la información que los accionistas sobre todo quieren ver. Y también revela problemas. Recordemos que un tablero también puede revelar problemas. ¿Por qué? Porque los tableros, perfectamente, si nosotros hacemos comparativos, nos pueden indicar que, ejemplo, las importaciones o, se supone que a nivel económico los países deberían exportar, digamos, más de lo que importan, ¿no? Pero esto también, pues hoy día tendría que verse con lupa, ¿cierto? Porque hay países, por ejemplo, que todo lo que producen lo producen para exportar, pero asimismo su consumo requiere de otros productos, luego necesitan también estar importando. Entonces, esta es como la función que cumplirían esos tableros en cuanto a los KPIs, a los gráficos, a los mapas, a las tablas y a los filtros. Entonces, miren que esos 5 aspectos deberían tenerlos en cuenta y vamos a tenerlos en cuenta el día martes o miércoles que tengamos el CIPAS ya para hacer un ejercicio, digamos, parecido, similar al que ustedes tienen que hacer, pero acá ya estamos entendiendo cuáles son esas características que deben tener los tableros y de las cuales pues tenemos nosotros que estar atentos a poderlas ejecutar para que sean tableros pues dinámicos y que nos sirvan a las organizaciones. Entonces, chicos, ahora sí, vamos a ver si ustedes tienen preguntas. Ay, gracias, José Luis, gracias, Miguel Ángel, por haber ingresado. Y si tienen alguna pregunta de nuestra web del día de hoy, Buenas tardes, no señora. ninguna, gracias, Miguel Ángel. No, Bueno, queridos bueno, estudiantes, entonces gracias. sí, sí. José Luis, discúlpame.
que no, creo que me dijo que no. Bueno, chicos, pues entonces agradecerles su participación en esta webconferencia. Les agradezco mucho que pues hayan estado acá y no me hayan dejado solita. Y nos vemos entonces el día martes ya con un ejercicio pues más práctico. Ya recordarles para finalizar la importancia o pues digamos que cuál es el sentido de la participación en los foros. Digamos que nuevamente ratifico que la participación en los foros tiene una parte individual, es decir, cada uno de ustedes debe poner en el foro, digamos, ese avance que ustedes quieran dejarle al grupo, que no tiene que ser todo el tablero. Sí, si estamos seguros que vamos a trabajar en grupo, si ya hemos venido trabajando en grupo, si ustedes han trabajado de forma individual, en todo caso es importante su participación en los foros. ¿Por qué razón? Porque esto cuenta dentro de la rúbrica de evaluación. Entonces, hacer esas participaciones individuales también que sean en tiempos de calidad, que, digamos, yo pueda realimentar también, es decir, que tengan un contenido que se pueda realimentar, porque muchas veces dejan muy poca información o a veces dejan en cierta medida cosas muy vagas que a veces no se pueden como realimentar de la mejor manera. Entonces, la idea es que ustedes puedan dejar eh, pues una participación importante para poder realimentar. Y lo siguiente, para que ustedes entiendan el trabajo, es que se unan en grupo y como les digo, primero, presenten un trabajo en Word que tenga pues las normas APA, que tenga una introducción, unos objetivos, ¿cierto? Que tenga un contenido. ¿Y cuál es el contenido? Primero, esa... em, esa realización o esas preguntas que ustedes deben eh, generar para poder después ir a visualizar un tablero que responda a esas preguntas. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Y responderlas en sí, las preguntas, responderlas a través del tablero y también generar unas respuestas que sean importantes ahí para que se entiendan, digamos, que podamos, digamos, en un apartado de nuestro trabajo, responder a cada una de las preguntas y decir a dónde se puede visualizar en ese tablero que estamos mostrando. Por último, la recomendación de que el tablero se pueda visualizar bien, chicos. Algunos me presentan solo imágenes y las imágenes a veces están muy mal enfocadas, no se distinguen las gráficas, no se entiende qué es lo que está respondiendo, perdón, una determinada gráfica. Entonces les pido por favor que los tableros estén claros, que estén grandes, que las gráficas realmente muestren los valores que ustedes desean ver, que ustedes desean mostrar, porque para una audiencia básicamente estos tableros van para otras personas y estos tableros a veces no se pueden visualizar bien, entonces tienen que tener pues una buena visual. Recuerden que los colores son importantes. A veces los mismos colores no permiten identificar los datos, entonces es importante que los colores estén, digamos, sean acordes también a lo que queremos mostrar. Recordemos que estamos trabajando con importaciones de Colombia, quizá utilizar colores relativos a Colombia, sería chévere que lo pudieran hacer, o relativos a los productos de los que, claro que son muchísimos, pero que podemos de alguna manera identificar también a través de colores. Y que el tablero, por favor, chicos, para aquellos, no sobra recordarles que el tablero sea de su autoría, ¿no? Es importante que ustedes pongan el enlace del trabajo en Power BI porque pues allí yo también voy a tener que entrar a visualizar si este tablero está realizado directamente en Power BI o de repente me pasó mucho estos días que veía, digamos, gráficas trabajadas en Power BI, pero que realmente no se veía el usuario o no se veía, no me dejaron el enlace tampoco para saber, no se ve mucha información, entonces es difícil, pues digamos, y además complejo entrar a juzgar algún tipo de plagio o algo así. Entonces les pido por favor que sean muy juiciosos también con el trabajo. El trabajo lo están haciendo es para ustedes. Yo siempre les he dicho, es probable que algunos de ustedes tengan mucho conocimiento en Power BI, como algo otro sí quizá
hasta ahora estén empezando con ese trabajo, entonces es igual de valioso, pero seguramente en los tableros se va a ver ya, digamos, esa expertise que ustedes tengan. Entonces, muchas gracias nuevamente por su atención, por haber participado y que tengan una buena noche. Un saludo cordial. Gracias. Feliz noche.